Audiolibro La simbiosis, un cuento de la selva, de Víctor Alfredo Silva Alba. Ese día, vaporosas brumas abrazaban aquella enmarañada parte de la selva, haciendo que los rayos luminosos del sol semejen flechas, las que atravesando altas copas de grandes águanos revelaban a la vista un suelo cubierto por una alfombra de muchísimas hojas, por donde infinidad de insectos exóticos discurrían en sus ajetreos diarios. Al atravesar por aquel espeso bosque, muy a pesar suyo, Alberto experimentó la sensación de que algo extraño le sucedía, y comenzaron a divagar en su mente reminiscentes pensamientos de temor. Siempre se consideró un hombre sagaz y valiente, además de incrédulo ante los tantos mitos y leyendas que sobreabundan en las regiones amazónicas. Pero ese bosque inexplorado aún y tan recóndito hacía que por momentos vacilaran sus convicciones, y no obstante ello, agilizando sus pasos, marchaba sigiloso ante cualquier peligro. A cada trecho que avanzaba, se erigían alrededor suyo imponentes árboles que, por sus enormes dimensiones, revelaban siglos enteros en los que la naturaleza aún intacta se había desarrollado a sus expensas. Epífitas de toda clase y multitud de lianas decoraban estos árboles, a cuyas sombras avanzaba acucioso, observando y definiendo las distintas variedades. Constantemente y con mucho esfuerzo, Alberto se abría paso entre arbustos y espinosos bejucos, trabajo que al realizar con su filudo machete producía una sonora resonancia en ese paradisíaco y atemorizante bosque de la selva amazónica. Se acercaba el mediodía y la neblina ya se había evaporado totalmente. Fue entonces cuando Alberto pudo apreciar con total nitidez la variada coloración de la selva, en la que naturalmente predomina el verde y la matiza una rica policromía de aves con sus coloridos plumajes y muchísimas plantas florales. Debido a la humedad del bosque, se veían infinidad de gotas de agua sobre las hojas y flores de los árboles que junto a los rayos del sol brillaban como luminosos diamantes. En su conjunto formaban una escarcha mágica de estrellas que invitaban a la mente de Alberto a las más fantásticas ensoñaciones. Ya reaccionando de su letargo y sorprendido al ver lo avanzado de la mañana, Alberto decide buscar un claro en el bosque para almorzar, cerca de las diáfanas aguas de un riachuelo, a cuyo cauce zigzagueante él avanzaba aguas arriba. Un frondoso árbol de yanchama que ofrecía un lugar despejado y fresca sombra fue el lugar elegido para este fin. Sin embargo, Alberto siempre andaba precavido y con sumo cuidado, puesto que la selva podía pasar en un abrir y cerrar de ojos de su apacible estado de paz a una verdadera batalla por la vida. Más aún, al recordar que la noche anterior había escuchado desde lo alto de un árbol donde pasó la noche los potentes rugidos de un otorongo que sin lugar a duda, cerca, muy cerca, merodeaba buscando alguna presa. Un viejo árbol de palmera chapaja que se había caído atravesaba el riachuelo de lado a lado, reteniendo sus aguas y formando una poza poco profunda, pero muy cristalina, cerca de la cual Alberto se dispuso a hacer los preparativos para almorzar. Alberto Centurión Medina era ingeniero forestal, amante de las expediciones y un hombre muy diligente en su trabajo. Era el encargado del área de campo en una famosa empresa maderera de la Amazonía peruana, gracias a lo cual había recorrido concesiones forestales ubicadas en el valle del oscuro río Tigre, en la parte septentrional del Perú, hasta otros ubicados en los primeros afluentes del río Ucayali, que discurre sus aguas por la vertiente oriental de los Andes en la zona central del Perú. Parte de su trabajo consistía en incursionar en los bosques de concesión para realizar un reconocimiento de accesibilidad terrestre y llevar a cabo un sondeo de la riqueza maderera. Este trabajo lo realizaba internándose en la selva peruana durante semanas, después de lo cual regresaba a su oficina en la ciudad y planificaba todo para las próximas extracciones madereras.
Generalmente lo hacía acompañado de su muy buen amigo, el biólogo y proteccionista ambiental Rafael Moya, con quien al realizar estas fructíferas exploraciones hacía importantes descubrimientos de nuevas especies de flora y fauna silvestre. Pero sobre todo, contendían en profundos debates sobre la protección de la naturaleza, la deforestación y su repercusión en el futuro. Rafael Moya era amigo suyo desde la adolescencia y ya desde esa época ambos empezaron a sentir fascinación por las ciencias, especialmente por aquellas relacionadas con la biología. Fue este el lazo que los unió en una inmarchitable amistad. Rafael no era de esos científicos que concebían la felicidad y el goce de los hombres en la mayor posesión de bienes materiales. Más bien, era de esos pocos científicos que disfrutan y se alegran al contemplar la Amazonía y toda la naturaleza en su armonía original. Además, consideraba que sólo debía extraerse lo necesario y renovable. Más aún, siendo la extinción de los bosques la principal causa del evidente deterioro climático en todo el orbe. Rafael debía estar con su esposa, que acababa de dar a luz a su segundo hijo, razón por la cual no pudo acompañar a Alberto en esta exploración. Sin embargo, sin vacilar un instante, Alberto emprendió por su cuenta la incursión de esta nueva concesión y ya se encontraba 3 días y 2 noches internado en la selva. Llevaba consigo su indispensable carabina Winchester, sujeta por una fuerte pretina a su hombro izquierdo, su inseparable machete tramontina en la mano derecha, una artesanal talega tejida con hilos de algodón por alguna hábil artesana lamista, y dentro de ella llevaba una linterna a pilas, un paté y algunos alimentos enlatados que para estas ocasiones acostumbraba a llevar. También muy envuelto en una bolsa plástica para evitar que se mojara, viruta de bolaina y 2 piedritas de pedernal para encender fuego cuando lo necesitara. Asimismo, tenía amarrada a la cintura una botella cantimplora. Alberto conocía la selva como los más vetustos y expertos aborígenes amazónicos, y se valía de esos conocimientos para proveerse de muchos frutos y algunos insectos comestibles en el bosque, razón por la cual no llevaba consigo muchos víveres en sus enseres de viaje exploratorio. Allí donde muchos perecerían por falta de alimentos, en los bosques más recónditos, Alberto siempre encontraba algo que comer, ya sean crocantes hormigas, robustas y grasosas larvas, hongos callampas o cualquiera de los frutos comestibles que abundan en la selva amazónica. Sentado sobre una lisa piedra del riachuelo, se disponía a sacar de su talega lo que debía ser su almuerzo, cuando en ese instante se percató de que en unos arbustos que se encontraban enfrente suyo, en la otra orilla del riachuelo, algo se movía estremeciendo las espesas plantas que lo ocultaban. Al instante, cogió su carabina y se preparó por si se trataba de alguna amenaza, pues nada raro sería encontrarse en estas regiones con algún hambriento felino o alguna peligrosa serpiente. Puso rápidamente entre las piedras del cascajal su talega, también dejó en el suelo su machete y cogiendo fuertemente su carabina, en posición de abrir fuego, sentado como estaba, agarró del suelo una piedra de buen tamaño para lanzarla en medio de los arbustos, donde al parecer se había desatado un alboroto, de manera que lo que fuera que estuviera allí saliera a la vista. Sin embargo, los temores de Alberto de que se tratara de un otorongo o alguna boa constrictora se calmaron cuando unos agudos gruñidos provinieron de los arbustos y se disiparon, cuando, para su sorpresa, al tirar la piedra sobre ese lugar, salió despavorida una familia de veloces añujes, que, al verlo, corrieron presurosos hacia un agujero que se encontraba en la base de la palmera chapaja caída y que con seguridad era la madriguera de los escurridizos roedores. Los añujes son roedores de buen tamaño, muy preciados por su deliciosa carne. Tienen incisivos afilados que usan para roer el endocarpio endurecido de algunas semillas, madera, cortar la comida o como defensa ante depredadores. Esos animalitos,
fructificarían hasta convertirse en una plaga seguramente en esa selva, a no ser por el apetito regulador de felinos y otros depredadores. Tranquilizado totalmente, luego del susto que le dieron los roedores, Alberto se puso de pie y echó un vistazo por todo el perímetro del lugar, cerciorándose de que no hubiera más sorpresas y mucho menos cualquier peligro. Fue entonces, y ya con mucha hambre, que se dispuso decididamente a comer. Un manojo de robustos suris, los cuales sustrajo del descompuesto tronco de una palmera, una fresca ensalada de hongos callampas, extraídos de un tronco de cético y un buen trozo de carne de sajino, conformaron su almuerzo, todo acompañado de un restaurador refresco de fariña, preparado al instante, cuyo dulce líquido recogía en un pate que siempre llevaba consigo. Mientras almorzaba, pudo apreciar en las claras aguas del riachuelo muchísimos peces, que en numerosos cardúmenes iban y venían buscando restos de comida que arrojaba al agua, pero se asustaron cuando lanzó sobre ellos una lata de conserva de pescado cuyo contenido comió el día anterior y de la cual aún no se había deshecho. El trozo de carne de sajino que acababa de almorzar se lo obsequiaron los pobladores de la última aldea de aborígenes que aún queda en esa parte de la Amazonía, lugar desde donde había emprendido la caminata de exploración hace ya 3 días. Satisfecho totalmente y recompuesto con el almuerzo, descansó unos momentos y mientras lo hacía, añadió en un mapa del lugar que llevaba consigo puntos en los cuales había observado mayor concentración de árboles maderables. Sin embargo, la molestia que le causaban los incontables mosquitos en su afanosa pretensión de alimentarse con su sangre hizo que se apresurara en recoger los enseres para proseguir con la exploración. Al recordar que Rafael utilizaba como repelente natural al termes o también llamado comején, continuó su camino con la intención de aplicar ese conocimiento a la menor oportunidad, pues durante los días anteriores había soportado a duras penas a esos molestos insectos y corría también el riesgo de contraer alguna peligrosa enfermedad por la picadura de estos. Por eso le sería muy útil encontrar ese efectivo repelente natural. Esta vez tomó la orilla opuesta del riachuelo y continuó avanzando, pero no fue a muchos pasos que logró divisar una verdadera edificación epígea de las termitas que sin lugar a dudas hubiera sido el banquete de cualquier bienaventurado oso hormiguero o alguna insectívora ave que suelen habitar estos ricos bosques. El termitero era un nido construido por las termitas como refugio para vivir, reproducirse y almacenar alimentos, compuesto por diversas cámaras y galerías, hecho a base de una mezcla de tierra, estiércol y saliva generada por las mismas termitas. Esta composición elaborada, y sobre todo aquellas sustancias que expelen estos ciegos insectos, al ser frotados sobre la piel humana, sirve como efectivo repelente que aprendió a utilizar en sus provechosas exploraciones junto a Rafael. Luego de frotarse toda la piel descubierta con un trozo de comején desmenuzado, luego de cogerlo de un termitero bien adherido al tronco de un árbol de capirona, prosiguió la sigilosa marcha. Hacía 4 semanas que la temporada de lluvias había terminado y era urgente comenzar los trabajos en la concesión. Para aprovechar al máximo la temporada seca, pero con el evidente deterioro climático y sus desastrosas secuelas, nada era seguro. Por lo tanto, era preciso avanzar cuanto antes con el trabajo, ya que las máquinas y otros equipos que se utilizan junto al personal que se emplea en las extracciones madereras no podrían trabajar en caso de lluvias intensas. Caminó durante unas horas con la intención de llegar a la montaña más elevada de ese lugar, para que una vez en la cima alcanzara a observar todo el panorama de ese valle y así poder trazar un mapa de relieve y la hidrografía del mismo. Pero la ruta que seguía a orillas del riachuelo se vio obstruida, ya que llegó a un punto donde el terreno se elevaba en terraplenes y las aguas caían desde lo alto de unas rocas formando varias cascadas muy bulliciosas. Era el inicio de la montaña más alta de ese valle.
Con mucho esfuerzo y trabajo, logró escalar entre las rocas que formaban las cascadas, pues no quería emprender una caminata fuera de la orilla del riachuelo, debido a que la espesura del bosque hubiera hecho más lento el avance, y sobre todo porque la ruta del riachuelo ofrecía un retorno seguro. Solo debía seguir las aguas de este para volver a casa, y además no quería arriesgar a perderse abriendo otro camino. Una vez sobre las cascadas, llenó con agua fresca del riachuelo una botella descartable que utilizaba como cantimplora y empezó a beber unos cuantos sorbos para luego continuar montaña arriba. Avanzó muy presuroso y a la vez con temor de que la noche le sorprendiera sin un lugar seguro para dormir, y considerando que en la selva oscurece mucho más rápido, prosiguió tratando de encontrar un adecuado árbol para pernoctar. Cerca de la cima de la montaña señoreaba un colosal árbol de caoba, el cual designó como su morada para aquella noche. El imponente árbol se elevaba por sobre todos los demás que habitaban el bosque, ofreciendo una vez arriba mucha seguridad de las fieras y sin duda alguna a la mañana siguiente una amplia y detallada vista de todo el valle. Quedó muy asombrado al ver en toda su dimensión a aquella prominente caoba. Era sin dudarlo el árbol más grande que había encontrado en toda la selva y probablemente uno de los más grandes que todavía existían en todos los bosques del mundo. Dio unos soberbios machetazos en una de sus raíces en forma de aletas para romper la corteza y así poder observar la calidad de su madera. Pero como primaba la oscuridad, dejó el trabajo para el día siguiente. Poco a poco iba llegando la noche, oscureciendo el vivo verdor de la selva. Sabido es que, preferentemente a estas horas, los felinos y otras fieras salvajes salen de sus guaridas en busca de alimentos, motivo por el cual era preciso refugiarse cuanto antes. Trepó dificultosamente a la copa de aquel gigantesco árbol por unas fuertes lianas que caían entretejidas de sus altas ramas, y mientras subía, pudo ver que una pareja de hermosos guacamayos se posaba en la rama más alta y luego se introdujo en un espacioso agujero que había en una de estas. Cabe resaltar que fue muy trabajoso llegar a la copa de aquel árbol, y Alberto hubiera preferido subir a otro, ya que por su enorme diámetro era casi imposible treparlo. Pero necesitaba observar plenamente el valle, y esa añeja caoba le ofrecía eso. Además, las fuertes y abundantes lianas que pendían de ella le ayudaron a lograr su objetivo. Llegada la noche, los sonidos de la selva eran tétricos e hicieron que su cansancio se disipara y no lo tomara en cuenta. El viento arreciaba y los chillidos de algunos monos que a la distancia se podía distinguir junto a un conjunto de noctámbulas chicharras fueron por aquella noche compañeras de su sueño. Con una fuerte liana que cogió de la abundancia de la selva, se sujetó por la cintura a una rama del águano, para así evitar caer mientras dormía, y abrazando como podía a otra rama mucho más gruesa, dormía de a poco, con la talega sobre la espalda y el resto de pertenencias bien amarradas. Alrededor de la medianoche despertó tiritando por el ominoso frío y pudo darse cuenta de que, a esas horas, una espesa neblina había vuelto a cubrir el bosque, haciendo que aquel disonante concierto de chicharras que había intensificado su haber semejara a un fúnebre canto de la selva, ante lo cual reaccionó sacando su potente linterna de la talega. Luego iluminó instintivamente en varias direcciones, pero la espesura de la neblina era tal que impedía toda visibilidad, así es que la volvió a apagar. Parecía como si se encontrara en uno de esos míticos bosques también descritos en las épicas historias helénicas del famoso Homero. Y como nunca antes tuvo que lidiar contra el gran temor que comenzó a experimentar, sobrecogido e imposibilitado en gran manera, optó por abrigarse lo más que pudo con algunas ramitas y tratando de dormir, decidió esperar a que amaneciera. Pero un extraño sueño cayó sobre Alberto, causado por ese canto fúnebre de la selva que pudo más que todos sus temores y cansancio. Lo dejó profundamente dormido.
Incierto tiempo transcurrió hasta que un punzante dolor en la parte inferior que adormeció su cuerpo y la tenue luz del amanecer le hicieron despertar. Pero el adormecimiento que sentía era tal que no podía mover ni un dedo, y culpando al agudo frío de la noche la causa de su pesar, abrió los ojos para iniciar aquel esperado día. Recién amanecía, y se encontraba impresionado al ver la límpida plenitud del alba, pues le parecía extraordinaria la claridad del cielo, tomando en cuenta la densa neblina que cubría la selva en la víspera, y no solo eso, sino que ahora el bosque se encontraba en una total quietud, donde solo el lozano viento que soplaba producía una agradable melodía al agitar los millares de hojas de los árboles. Quiso frotarse los ojos para reanimarse, pero al no encontrar respuesta de sus brazos, quiso mirarlos y solo pudo ver las formidables ramas de un dantesco árbol. «Bah, ¿y ahora qué?», dijo para sus adentros. Intentó hacerlo 2 veces más y obtuvo el mismo resultado. Miró sus piernas y el resto de su cuerpo, pero solo pudo ver las raíces y el grueso tronco de un árbol. «¿Y qué es esto? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué me pasó?», se preguntó muy absorto ante lo que veía. «¿Y ahora qué ilusión es esta? Este bosque está encantado». Estas y otras ideas afloraban en su mente cuando pensó: «Debo estar soñando. Esto no es real. Solo es una alucinación». Pero al pasar los minutos y ver que nada cambiaba, su temor tomó dimensiones inimaginables y su mente se perdía en una nebulosa de confusión. Gritó con todas sus fuerzas y quiso correr a cualquier lugar, intentando escapar de ese inescrutable bosque de la Amazonía, de la telaraña de temores que le oprimían y de esa terrible pesadilla. Mas todos los esfuerzos resultaban vanos, y sumergido en una honda desesperación que nunca antes había experimentado, incurrió en lo mismo una y otra vez. El tiempo transcurría y su condición era invariable. Se mantuvo en silencio durante unos momentos, cerrando los ojos, meditando en la manera como recomponerse y recuperar la normalidad. En esos instantes escuchó unas voces entrecortadas que muy cerca, entre bostezos y quejas, algo dialogaban. Pensando alegremente que aquellas voces eran de sus pequeños vecinos, que solían tocar la puerta de su habitación en la ciudad para avisarle que el desayuno estaba listo en el restaurante donde comía. Abrió los ojos desesperadamente para ver si la pesadilla había terminado y si se encontraba ya en la anterior normalidad, pero ingratamente para Alberto no era así. Todo lo que veía era la selva, y al dirigir la vista al lugar de donde provenían esas discordantes voces, se dio cuenta de que era en el agujero en el que anteriormente vio a la pareja de coloridos guacamayos introducirse, mas aún viéndolos salir del agujero, comprobó que eran ellos los que quejumbrosos y soñolientos dialogaban entre sí. Creyó que la locura había sesgado su razón y culpando duramente a los años de trabajo sin tregua en bosques recónditos y llenos de misteriosos peligros, a la negligencia de explorar solo este bosque y a la falta de descanso en tantos años de trabajo, solo pudo llorar y derramar toda la opresión que sentía. En medio de toda la confusión que experimentaba, otra voz, esta vez más agradable que las anteriores, irrumpió en aquel lugar, haciendo que se calmara, y vueltos los ojos hacia el lugar de donde provenía, vio que se trataba de una bella paujil, que sentada sobre un nido cuidadosamente elaborado, entre unas epífitas y ramitas secas bien oculto entre las sombras de las enormes raíces del águano, hablaba pausadamente con los guacamayos. No podía creer lo que ocurría, pero aquella amigable voz le apaciguó lo suficiente como para lograr entender el diálogo que estos animales realizaban. Sorprendentemente podía entender lo que hablaban. Esos 2 guacamayos se quejaban del extenuante frío que la noche anterior había azotado al bosque.
En cambio, con una actitud muy serena y con una apacible voz que parecía una melodía bella, la oscura Paujil decía que nada sacaban quejándose y que a lo mejor pronto se normalizaría el clima. La locura de la cual Alberto se creía poseído era tal que, cuando la bella Paujil se dirigió para hablarle, solo atinó a callar y con una actitud de mucho espanto, inútilmente intentó huir del lugar. Luego de ello, y sin querer saber nada más, los dos vivaces guacamayos emprendieron veloz vuelo entre la selva y al marcharse dijeron con un tono sarcástico: Lo que nos faltaba, no solo el clima está enloqueciendo, sino también ese viejo árbol. ¿Qué más nos deparará este día? Cuando comprendió que se referían hacia él como un viejo árbol, volvió a observarse y con mucho detenimiento se escudriñó detalle a detalle. Me he convertido en aquel enorme árbol de caoba que encontré la tarde anterior y en el cual pasé la horrenda noche. Pero, ¿cómo había ocurrido esa terrible transformación? ¿Qué le ocurrió a mi cuerpo humano? ¿Por qué sucedió esto? Comenzó a preguntarse, mientras observaba en el césped de hojarascas del suelo la linterna que sujetó mientras dormía, la escopeta y todas sus demás pertenencias esparcidas entre los bajos arbustos del alrededor, pues por alguna causa o fuerzas sobrenaturales se habían caído violentamente de la alta copa del águano. Ya no dudó más, pues por alguna misteriosa causa y por fuerzas aún más extrañas se había convertido en aquel colosal árbol. Es más, el corte que le hizo propinándole soberbios machetazos el día anterior ahora era una herida que le producía un punzante dolor. Lloró desconsoladamente por largo rato, mientras la mañana clareaba y el radiante sol llegaba a su diario transitar por el cenit del celeste cielo. Un vocerío resonaba producto de la combinación de todas las voces de la jungla. Se desató un canto sinfónico en ese recóndito bosque de la Amazonía. Con su dulce voz, la Paujil le decía: ¿Qué le ocurre, señor? ¿Por qué llora de esa manera? ¿Será que puedo ayudarle en algo? Mitigados sus más profundos temores, luego de llorar, movido por la fuerte necesidad de que alguien le diera una explicación, optó por conversar con aquella gallífera ave, narrándole de un modo general todo su pesar, desde el inicio del viaje exploratorio hasta su triste estado actual vegetal. Y pronto se dio cuenta, al dialogar con dicha ave, que ahora pertenecía a un mundo diferente, donde los animales y las plantas se comunican entre sí, y toda la selva, incluyéndolo, era una sola comunidad, que todos estaban íntimamente vinculados, que eran una simbiosis. Aquel día fue el peor de su vida. Nunca imaginó llegar a esa condición. Aún así todavía guardaba esperanzas de regresar a su condición humana. No se resignaría a quedar así, tenía que haber alguna solución. Pero el día transcurría y la selva ejercía su diario devenir, en el que todo el tiempo la pasaba entre sollozos y oscuros pensamientos, y más todavía cuando recordó la promesa que le hizo a su esposa, aquella maravillosa mujer que tanto amaba, de que esta sería la última concesión maderera en la que trabajaría para luego llevar sus vidas lejos de la selva, en una ciudad moderna que tanto anhelaba ella y donde serían los seres más felices de toda la creación. ¿Y ahora qué será de ella? ¿Volveré a verla? ¿Acaso la habré perdido para siempre? Al hacer estas preguntas, sintió que el mundo se hacía pedazos y recordando toda su vida desde la infancia, su alma deseaba la muerte. Pronto se ocultó el sol y con la llegada de la luna todo el griterío de la selva se redujo a algunos tristes cantos, que de una distancia a otra se sucedían en disonantes y desapacibles coros. Trató de dormir aquella noche, pensando que al hacerlo podría quizás recuperar su anterior cuerpo, pero todo el esfuerzo resultó inútil y no solo por aquella noche, sino también durante todas las noches siguientes, en las que no le dio importancia a ninguno de los animales del bosque e incluso a otros árboles a los que también escuchó dirigirle la palabra.
Después de muchos días de haber ocurrido la desgracia, la herida que se ocasionó en una de sus raíces comenzaba a cicatrizar, gracias a una savia que segregó su corteza sobre ella, produciendo alivio y algo de sosiego a su azaroso corazón. En la mañana del 8º día, vio que una numerosa banda de monos aulladores, o también llamados cotomonos, se acercaban ruidosamente entre los árboles vecinos, alborotando el bosque y saqueando todo cuanto encontraban a su paso. Ante lo cual, la amigable Paujil, temerosa de que la vieran para atacarla y robarle sus huevos, se acurrucó lo más que pudo y se sumergió en un profundo mimetismo. Estos monos, por encontrarse acelerados en su avance, no la vieron. Pero para la desdicha de Alberto, divisaron sus pertenencias de viaje exploratorio que yacían dispersas en el suelo y en los arbustos, a lo cual bajaron habilidosos en busca de ellas. Viendo esto, y consciente del peligro que corría, lo único que le quedaba de la civilización humana ante esos vandálicos primates, los amenazó con aplastarlos para echarlos fuera de aquel lugar. Pero los cínicos monos se burlaban porque no podía moverse, y haciendo todo tipo de monadas. Poco a poco se fueron alejando por el bosque, llevándose consigo todas sus pertenencias. Pero uno de ellos, que escapaba llevándose la carabina, y puesto que Alberto la tenía lista para ser utilizada, de alguna manera la hizo estallar, y alcanzando los perdigones a un pequeño monito, hizo que éste saliera volando de entre los senos de su madre, muriendo al instante y causando además el estrepitoso estallido de la carabina, la desesperada escapatoria de todos los simios que, subiendo a las copas de los árboles, rápidamente se perdieron en la espesa jungla. El susto que se dieron fue tanto que tiraron todos los objetos al escapar. Hasta el monito yacía muerto en el suelo olvidado por su madre, que muy seguramente también salió con alguna herida luego del disparo accidental que recibieron. Por un instante, un silencio sepulcral invadió la selva. Luego toda la jungla se estremeció observando con total espanto la escena de muerte y muy por sobre todo a la maligna carabina. Pasados los días, Alberto experimentó los más profundos sentimientos de ternura, al ver cómo rompieron el cascarón 3 hermosos polluelos de los huevos de la Paujil. Resultaba conmovedor para Alberto ver cómo la Paujil se esmeraba en el cuidado de cada polluelo, que por cierto nacieron con un plumón denso que los camuflaba perfectamente, y desde el primer día acompañaron a su mamá a los alrededores en la búsqueda de frutas, semillas, hierbas y algunos insectos con los que se alimentaban. Se enteró asimismo que el macho de la hermosa Paujil había sido devorado por una arpía mientras buscaba alimentos. Alberto también estuvo preocupado por los coloridos guacamayos que anidaban en el agujero de una de sus ramas, ya que estos cada día tenían que ir más lejos en busca de su alimento, y muchas veces regresaban muy cansados cuando la luna ya estaba en su turno. En cuanto al cuerpo del desafortunado monito, fue devorado por un depredador, ya que Alberto vio merodeando a un vigoroso torongo melánico en la escena del desastre y supuso que éste se comió el pequeño cuerpo del desventurado cotomono. Poco a poco, Alberto fue conociendo a cada habitante de la selva. Al mismo tiempo e inconscientemente se acomodaba a su nueva naturaleza corpórea. Insectos, aves, mamíferos, reptiles, muchos animales acudían a él, ya sea por su sombra o para pernoctar sobre sus espaciosas ramas. Y ocasionalmente, una de esas noches una bandada de gráciles pumagarza pernoctó en las ramas de su copa. Circunstancia que Alberto aprovechó para preguntarles sobre la situación del mundo más allá de ese valle, de si conocían a los humanos y cuán cercanos de allí los habían visto. Pero, penosamente, notó en las respuestas de esas zancudas aves una profunda desesperación porque muchos ríos y lagunas que antaño les brindaba paradisíacos lugares con abundantes cardúmenes ya se estaban secando, y algunos que todavía quedaban fructíferos estaban siendo contaminados por los hombres, y se corría el riesgo de que todos se extingan. Durante esos días,
Alberto reflexionó sobre las absurdas obras de los humanos y su papel destructor con respecto a las plantas, el agua, los animales, el bosque, la vida, y de lo cual él también tomaba partido activo. Contristado en gran manera, Alberto se dio cuenta de cuánto se habían cegado los seres humanos, de cuánto se había enraizado la maldad en sus corazones y contra todas las limitaciones de su rígida naturaleza actual. Emanó en su corazón el fuego y pasión por defender ese bosque, ese majestuoso bosque al que llegó para deforestarlo y del cual ahora era parte. Desesperadamente deseaba volver a ser humano e ir por el mundo entero para advertir a los suyos de los sufrimientos de la flora y la fauna, de los peligros que acarrean la contaminación y destrucción del medio ambiente, no solo para los animales y plantas, sino también para la propia humanidad. Seguía ferviente este deseo en su corazón, cuando al amanecer escuchó los ladridos de un perro y las voces de algunos hombres que se acercaban raudos y lo llamaban a potentes y prolongados gritos. ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Contéstame, Alberto! ¿Dónde estás? Era Rafael Moya, quien junto a 2 aldeanos aborígenes había ido en busca de su amigo, al enterarse de la infeliz desaparición de éste en aquella virginal floresta. Ya había transcurrido un mes desde el día que Alberto se convirtió en aquel colosal árbol de caoba, y algunos días más de haber emprendido su desastrosa exploración maderera. Alberto recordaba cada instante de su vida, pues se había convertido en un árbol, mas no había perdido sus facultades cognitivas. Sin embargo, ahora podía entender el lenguaje de la selva y comunicarse con cada ser que habitaba el bosque. Todas sus potencialidades, excepto las de moverse, estaban intactas, y gracias a que se encontraba en la cima de la montaña más elevada de ese valle, podía observar a mucha distancia y escuchar los sonidos que venían desde muy lejos. Pronto llegaron a su sombra 2 ágiles y esbeltos perros chuscos que iban adelante dirigiendo su búsqueda. Los reconoció en el acto. Eran Sultán y Nerón, los mejores canes chapaneros de toda la aldea de aborígenes. Se escucharon nuevamente esos llamados, esta vez más cerca. Sin dudarlo un instante, Alberto reconoció la voz de su amigo Rafael y con una alegría indescriptible intentó correr hacia donde provenían los llamados. Mas su rígido cuerpo de árbol lo contuvo impidiéndole cualquier movimiento, y aún así, rebosante de una inmensa felicidad, respondía con toda la fuerza de su voz al llamado de sus amigos. La esperanza se agitaba en su corazón, pues muy en el fondo sabía que en cualquier momento irían en su búsqueda. Sabía que su mejor amigo iría a su rescate. Sabía que pronto tenía que acabar esa terrible pesadilla, y que el conspicuo Rafael encontraría la manera de sacarlo de aquella penosa condición de vegetal. Alberto también quiso correr a abrazar y acariciar a esos huesudos perros chapaneros, pues ambos canes estaban ávidos, olfateando y ladrando entre sus raíces. Pero lo mejor que se le ocurrió a Alberto fue hablarles con la mayor facilidad que su lenguaje le permitía expresar. Llamó a los perros hacia él diciendo: «Sultán, Nerón, amigos, vinieron a rescatarme. Acá estoy, amigos, acá estoy. Vinieron a rescatarme, gracias al cielo, gracias al cielo». Las esperanzas en Alberto se revitalizaron y entendía en el ladrido de estos perros una fatigosa búsqueda que hacía varios días habían emprendido, pues suponía que debían estar más de una semana en su pesquisa, ya que la aldea más cercana se encontraba a 3 o 4 días de ligera caminata desde aquella montaña. Para alegría suya, esos vivaces perros reconocieron su voz, y cuando estuvieron acercándose hacia él, del interior de un espeso arbusto saltó vigorosamente sobre ellos un enorme otoño negro, y de un solo zarpazo hizo volar a Nerón, que con un grito de dolor cayó mal herido e inconsciente entre las sobresalientes raíces de Alberto. Sultán, que era un veterano perro de cacería, logró esquivar un primer ataque de la fiera,
pero intentando socorrer a Nerón, cayó entre las enormes fauces del otorongo y al instante sucumbió en medio de las potentes dentelladas que éste le propinaba. Todo sucedió tan rápido que Alberto no creía lo que sucedía. Había pasado en unos instantes de la alegría a una mezcla de sorpresa, decepción e impotencia. El otorongo seguía dando feroces dentelladas al inerte cuerpo de Sultán, cuando en esos instantes aparecieron abriéndose paso entre la tupida maleza, muy presurosos ante los gritos de agonía de los perros, Rafael seguido de 2 avesados aborígenes. Al instante la fiera se dispuso a atacarlos, pero adelantando su acometida, un potente disparo de carabina hirió a la bestia entre sus ancas. Casi instantáneamente le siguió otro disparo, que lo remató alcanzándolo en medio de la frente, después de lo cual la vigorosa fiera dio un impetuoso salto de agonía para luego expirar cayendo violentamente en el suelo, envuelto entre lianas y hojas secas del suelo. Luego de hacer el segundo y más certero disparo, Rafael corrió hacia Sultán y sosteniéndolo en sus brazos se dio cuenta que ya estaba muerto, pues el enorme otorongo había triturado el cráneo del perro. Wigberto, uno de los nativos que acompañaban a Rafael, que había disparado primero, neutralizando al felino, viendo a Nerón yaciendo en medio de los enormes raigambres del dantesco águano, velozmente fue hacia él y levantándolo percibió que aún estaba con vida. Entonces se esmeró en darle los auxilios necesarios para volverlo en sí. Ante esos sucesos, Alberto estaba perplejo y confundido. Solo observaba atento el proceder de su amigo Rafael y los aborígenes que lo acompañaban, quienes ahora inspeccionaban los alrededores de la dramática escena para así prevenir el ataque sorpresa de cualquier otra fiera salvaje. El bosque entero se estremeció aquella mañana, sobre todo ante los fuertes disparos de carabina que habían ocasionado la muerte del otorongo, pues los habitantes del bosque ya conocían aquella terrorífica y letal arma. Anán, el otro aborigen que acompañaba a Rafael en esta expedición de rescate, se acercó al cadáver del otorongo y sin más miramientos se dispuso a quitarle su oscura piel, pues sabía el valor que tienen esas apreciadas pieles en las ciudades, como en otras aldeas. Pero fue Rafael quien, al inspeccionar el perímetro del lugar, encontró la carabina y los otros enseres de Alberto, muy dispersos y casi ocultos por la abundante hojarasca. Descubrimiento que derrumbó todas las esperanzas que tenía de encontrar con vida a su entrañable amigo. Viendo esto, Wigberto, cargando a Nerón en brazos, corrió hacia Rafael y ambos se pusieron a recoger las pertenencias de Alberto, mientras imaginaban lo peor. En tanto Anán, que despellejaba hábilmente al cuerpo del otorongo con su navaja, encontró al costado de donde yacía el felino el cartucho de perdigones que en la víspera había matado al pequeño cotomono. «Gran pelea ocurrió aquí», dijo sobresaltado. «Enorme yaguarete, luchar con viajero en este lugar, viajero disparar y no alcanzar a yaguarete, matar y comer viajero». «Parece que sí», interrumpió Wigberto, apuntando hacia el corte con machete que Alberto había propinado al águano. «Aquí señales de pelea, viajero errar disparo y luego pelear con machete y también fallar». «No, no puede ser, no te puedes morir, Alberto», gritó Rafael con estrepitosa voz conteniendo las lágrimas. «Ser inútil», dijo Wigberto, mientras limpiaba las heridas de Nerón, aún inconsciente. Todo debió ocurrir hace ya varios días. Identificaron que las hojas y hierbas estaban cubriendo casi totalmente los objetos de Alberto. Incluso el machete y la carabina estaban oxidados y envueltos con barro. Alberto escuchaba desesperado a sus amigos. Les hablaba diciendo que aún vivía y que allí estaba frente a ellos convertido en ese árbol. Trataba por todos sus medios de atraer su atención, pero todo era en vano. Ellos no lo podían escuchar. Rafael era un hombre de ciencia y pronto dedujo que si el enorme otorongo era la bestia con quien Alberto había luchado, debía tener alguna herida de aquella batalla,
pues conocía la destreza con que Alberto manejaba la carabina. Revisaron el cuerpo del animal, pero solo encontraron las 2 recientes heridas de los 2 disparos con los que ellos acabaron con la vida del felino. Yaguarete atacarlo por sorpresa, dijo Anán. Pero cuerpo de viajero, preguntó Egberto muy consternado. Otsisi, arrastrarlo a algún lugar, respondió Anán. No sigan, prorrumpió Rafael muy enojado ante lo que estos 2 aborígenes inferían, pues estaba resuelto a no creer en la muerte de Alberto, hasta encontrar su cadáver o, en todo caso, alguna prueba más convincente de esta posibilidad. Vamos, tenemos que seguir buscándolo. Carguemos sus pertenencias con nosotros y marchémonos de aquí. Tal vez se encuentre herido o quizá desorientado en algún lugar y necesite nuestra ayuda. Démonos prisa, tenemos que encontrarlo. ¿Y pelaje de yaguarete?, murmuró Anán en voz baja. No vinimos por eso, dijo enervado. Anda, coge el cuerpo del sultán y vámonos. La familia de Alberto me encargó con mucho ruego que lo encontrara o lo llevara de vuelta a casa, lo cual cumpliré, aunque tenga que recorrer toda esta salvaje jungla. No podemos dejar piel tan valiosa, dijo Anán para sus adentros, mientras miraba el cuerpo semiabierto del otorongo. Pero la autoridad con la que habló Rafael fue tal que en pocos minutos los 3 hombres se perdían en la pendiente montaña abajo, llevados por una fuerte necesidad, la necesidad de encontrar a Alberto. Durante esos acontecimientos, Alberto seguía diciendo desesperadamente a sus amigos que él se encontraba allí, pero al ver que se marchaban, lloraba desconsolado, gritaba y sus amigos no lo escuchaban, pues se iba junto a ellos la esperanza de volver a casa junto a sus padres y a su amada esposa. Nunca más volveré a ver a mi amada Amanda. Perdí a mis padres para siempre. Perdí la vida. Alberto gemía entre sollozos y la mente entenebrecida mientras recordaba los rostros de sus seres queridos, y desaparecieron entre la espesa vegetación de ese bosque amazónico. Anán cargando en hombros las pocas provisiones de los rescatistas y el cuerpo inerte de Sultán. Egberto con Nerón amarrado a su espalda, carabina en mano y alerta ante cualquier peligro, y por supuesto Rafael, marchando adelante con su carabina en una mano y con la otra dando voraces estocadas con su resplandeciente machete al abrirse paso entre los espesos arbustos. Rafael llegó a esa elevada montaña deduciendo que Alberto podía encontrarse en la cima, pues no era necesario ser un experto explorador para saber que desde allí podía observarse detalladamente todo ese valle, lo cual era indispensable para realizar el trabajo que vino a hacer en este bosque. Y ahora que no le encontraron allí, ¿hacia dónde se dirigirían a buscarlo? ¿Dónde más podría encontrarse Alberto? Pero Rafael se encontraba embriagado por la desesperación y como también ahora sus sentimientos lo gobernaban. Marchaba a toda prisa en esa peligrosa jungla, acompañado por los 2 aborígenes sin un rumbo fijo ni dirección. Alberto volvió a quedarse solo, y al parecer ahora sí era para siempre. Luego de la momentánea aparición de los rescatistas, pasó los días en completa soledad del bosque, donde la sabia naturaleza y sus habitantes se desenvolvían libremente. Y desde su estática postura, Alberto siempre miraba al lugar donde estuvieron sus amigos y recordando lo ocurrido lloraba desmedidamente. El corpulento cadáver del otorongo fue consumido poco a poco por escarabajos, hormigas y miles de microorganismos del húmedo suelo. Un fuerte verano azotaba el bosque durante esa época. Rápidamente fueron pasando los días, durante los cuales Alberto iba asimilando nuevamente su triste realidad. Fueron muchas semanas que se mantuvo en melancolía, y más todavía cuando una tarde ya no regresaron los coloridos guacamayos, pues cada día volaban más lejos buscando colpas y alimentos en medio de un extenuante verano. Alberto dedujo que algún depredador debió cazar a sus amigos, quizás alguna arpía, alguna serpiente o quizás grandes monos,
Logró comprender que en la selva la vida de los animales era totalmente insegura y también dependía de qué tan alerta podían vivir. Alberto perdió la cuenta de los días, pues ya ni siquiera le importaba el tiempo. Solo esperaba, al igual que todo el bosque, la llegada de alguna lluvia que no venía y hacía sentir su ausencia. La estación fue tan seca que algunos animales empezaron a morir. Otros migraban en busca de agua e incluso aquella espesa neblina que cubría el valle en las avanzadas horas de la noche. Poco a poco se fue ausentando, haciendo que incluso las estrelladas noches sean muy calurosas. Por aquellos días corrió la novedad entre los flácidos habitantes del bosque que en la cercanía del valle grupos de humanos, utilizando monstruos que llamaban máquinas, habían empezado a asesinar sin compasión alguna a los árboles y también a los animales que en ellos vivían. Alberto comprendió que la empresa maderera ya había llegado e incluso iniciando sus trabajos de extracción forestal. Deambulaba la muerte por el bosque, pues hábiles y jóvenes materos peinaban el valle estableciendo trochas, por donde luego otros trabajadores de la maderera incursionaban, cortaban y tumbaban todo tipo de árboles sin importarles sus cortas dimensiones ni sus primigenias edades. Alberto sabía lo que le esperaba. Sabía que en cualquier momento los materos lo encontrarían y también sería asesinado. Pero lo que más entristecía su interior era ver cómo aquel majestuoso bosque al que llegó y del que inexplicablemente formaba parte era cruelmente devastado. Se sentía culpable de la catástrofe que ocurría, pues desde la cima de la montaña observaba cómo los árboles iban siendo aniquilados por personas que en antaño trabajaron con él. Y fue así, pues una tarde llegó a la cima de la montaña un joven matero, quien encontrando a todo árbol maderable los marcaba pintándoles una serie de letras y números sobre su corteza. Alberto no conocía a este joven y notó que éste se asombró al verlo y luego de murmurar algo inteligible marcó sobre su corteza la inicial de la empresa maderera, algunos números y con una letra mucho más pequeña un nombre, Aquiles. Alberto comprendió que este era el nombre del joven, quien luego de observar minuciosamente al coloso se alejó montaña abajo, marcando también a otros árboles, marca que equivalía para ellos al mismo sello de la muerte. Algunos días después llegaron 3 hombres fuertemente armados con exterminadoras máquinas que al ver al enorme águano instalaron un campamento al costado de su base y comenzaron a planear la manera de derribarlo. Alberto supo que había llegado la hora de su muerte y mirando a las potentes motosierras se estremecía de escalofrío, recordando que él mismo compraba estas verdugas máquinas y algunas veces también usaba derribar algunos árboles. Al día siguiente, esos 3 hombres se dedicaron a cortar sus enormes raíces en forma de aletas. Armaron una tarima muy larga a su alrededor y dejaron listo para que al día siguiente derribaran a Alberto. Mientras lo hacían, se podía escuchar que comentaban que uno de los jefes de la empresa se había perdido en este bosque y que lo habían buscado hasta en los más recónditos lugares, pero solo encontraron restos de su equipaje de exploración y que regresando a la ciudad dieron la noticia de que un terrible otorongo le había dado muerte. Al escuchar esto, Alberto fue poseído por angustia y un doloroso tormento. Creyó morirse y con todas sus fuerzas deseaba regresar a casa. Pero a la mañana siguiente, entre el estruendo de una terrorífica motosierra y el llanto de todos los árboles y animales que abrigaba, Alberto sucumbió, sin siquiera poder luchar por su vida. Solo las fuertes lianas que pendían de sus enormes ramas y se anudaban en otros árboles intentaron evitar que cayera al suelo. Pero su descomunal peso era tal que arrastró consigo a estos árboles, cayendo lentamente sobre todos sus amigos que lo rodeaban y llevándose también junto a él la vida de todos ellos. El último grito de Alberto en su expiración fue como un relámpago que al llegar al suelo hizo temblar la tierra,
y el sonoro eco de su voz, ayudado por el recio viento que soplaba, fue escuchado en todo aquel vertiginoso valle, y sólo los aterrados habitantes de la selva entendieron el mensaje que encerraba el agónico gemido del majestuoso águano.